Muchas gracias, presidente. Quiero iniciar esta segunda participación con un tema que ha sido abordado ampliamente ya por mi compañero Benjamín Robles, de la misma manera por mi compañera Dolores Padierna, y que ayer también tocaba el compañero Lavalle, que es el tema del fracking. Yo quiero mencionar un ejemplo. Tenemos aquí un resumen de una primera resolución judicial por daños a la salud del fracking en los Estados Unidos. Y quiero llamar su atención porque si estamos teniendo ya información, si estamos teniendo datos muy concretos de que esta práctica está generando daños a la salud, daños al ambiente en varias partes del mundo, en varias regiones, no tenemos por qué estar pensando en iniciar este tipo de prácticas dañinas. Si bien es cierto que ha ido cambiando y tal vez en materia de consumo de agua puede haber variaciones, se hablan de 9 hasta 30 millones, se menciona de un caso extremo donde se utilizaron alrededor de 80 millones de litros de agua para un pozo, pero lo importante es que ya hay un asunto legal que se ha resuelto donde se ha demostrado lo perjudicial de estas prácticas. El fracking o fractura hidráulica consiste, como sabemos, en inyectar en el subsuelo agua a presión mezclada con arena y sustancias químicas para liberar el gas que se encuentra atrapado en la roca. Esta técnica es generadora de graves prejuicios a la salud humana y al medio ambiente. Así lo han declarado diversas organizaciones internacionales como Environment America, WWF y Greenpeace. Aunado al anterior, el 22 de abril, y esto es algo muy reciente, el 22 de abril del año 2014, la mayoría de los integrantes del jurado de la Quinta Corte del Condado de Dallas condenaron a la empresa denominada Aruba Petroleum a indemnizar con un pago de 2.9 millones de dólares, 2.1 millones de euros, a una familia de apellido Parr, por considerar que los diversos padecimientos clínicos que sufría la familia estaban directamente relacionados con las operaciones de fracking de los pozos de Aruba. El veredicto contempla el pago del equivalente a 198,000 euros por pérdida de valor de la propiedad de los Parr, 180,000 euros por futuras consecuencias para su salud, otros 288,000 euros por daños psicológicos y 1.4 millones por los problemas médicos causados hasta ahora. David Matthews, uno de los abogados que ha representado a la familia, explicó que la empresa nunca propuso un acuerdo extrajudicial y accedió a que el caso fuera decidido por un jurado popular. Desde noviembre del año 2008, la señora Lisa Parr comenzó a padecer migrañas y vómitos, que en un inicio no relacionó con la exposición constante que tenía con la veintena de pozos para la extracción de gas que rodeaban su casa, en Decatur, Texas. Con posterioridad, consideró la posibilidad de que tuviera relación con los problemas de salud, ya que aumentó su sintomatología mediante salpullidos, hemorragias, fiebres, que se sumaron a la larga lista de síntomas que durante los siguientes 2 años la forzaron a ingresar varias veces al hospital, trayendo como resultado que durante su atención médica, su marido Robert y su hija Emma también se enfermaran. Razón por la cual, en marzo del 2011, la familia Parr demandó a la empresa petrolera Aruba Petroleum por daños a la salud. Conociendo de este caso la Quinta Corte del Condado de Dallas, Texas, asignándole el número de expediente 11-1650 Parr contra Aruba Petroleum. La empresa Aruba explotaba 22 pozos a menos de 5 kilómetros del rancho de la familia Parr. El más cercano se encontraba a 240 metros. Asevera la firma de abogados Matthews, de la parte actora, la familia Parr alegó en su demanda que las operaciones de Aruba Petroleum en las inmediaciones de su vivienda contaminaron el ambiente, haciendo enfermar a su familia y a su ganado y forzándoles a mudarse a otra localidad. Según la firma de abogados que les asesoró, la técnica del fracking implica el uso de centenares de componentes químicos, incluidos algunos cancerígenos, que no son eliminados una vez que entran en contacto con el terreno. Durante el proceso judicial se les sometió a un examen toxicológico a todos los integrantes de la familia de la parte actora, encontrándoles una veintena de químicos en su sangre. Según los abogados de la familia, en el caso de sus vecinos, un especialista en contaminación ambiental detectó presencia de hidrocarburos como benceno, tolueno, etibenceno y xileno.
Compañeras senadoras, compañeros senadores, debemos de poner mucha atención en este caso, ya que no podemos repetir prácticas que están demostrando en muchas regiones del mundo que son dañinas. Hablamos de Francia, hablamos de Rumania, hablamos de Bulgaria, algunas regiones de España y también algunas regiones de Estados Unidos. En algunos casos, incluso hay una moratoria. Están realizando estudios de profundidad para poder ver qué tan dañina es este tipo de prácticas. En otro tema, el contenido nacional puede definirse de diversas maneras, atendiendo a la materia a la cual se aplica o bien al criterio de quien lo define. Sin embargo, de manera general podemos señalar que el contenido nacional se refiere a la producción que se hace en los Estados Unidos mexicanos o bien al valor porcentual de la participación del suministro nacional con bienes y servicios nacionales en la satisfacción de la demanda total de bienes, servicios u obras. Ahora bien, según el artículo 46 del proyecto de dictamen, establece que el conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de asignaciones y contratos de exploración y extracción deberá alcanzar en promedio al menos un 35% del contenido nacional. Además, se instituye en el artículo que la aplicación del mismo será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por nuestro país. Ponemos un ejemplo para entender mejor el artículo antes mencionado. Si la producción total de un barril de petróleo tiene un costo de alrededor de $10 y la norma jurídica establece que el porcentaje mínimo de contenido nacional es del 35%, tendremos que por cada barril deberá de tener incluido alrededor de $3.5 por barril producido, lo cual significaría el contenido nacional del mismo. Ahora bien, la simbiosis que la relación contractual del Estado mexicano genere con las empresas extranjeras en territorio nacional obligará lógicamente a consumir o hacer uso de ciertos servicios o insumos que están a la mano y cuyos costos son menores a los que representará trasladarlos desde el exterior. Es el cálculo que hace el Ejecutivo Federal pretendiendo vender la idea de un aumento del 25 al 35% de manera paulatina o por etapas, pero definitivamente el establecer en el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos es otro acto de simulación que se ve con claridad cuando el contenido nacional se aumenta, pero ahora excluyendo de este los contratos de exploración y la extracción en aguas profundas y los transfronterizos ni siquiera se mencionan. ¿Por qué razón? Porque los costos menores de los que hablamos anteriormente no existen, pero principalmente porque este tipo de disposiciones se encuentran prohibidas por el Tratado de Libre Comercio suscrito por nuestro país con América del Norte. En su quinta parte, y cito lo conducente: inversión, servicios y asuntos relacionados. En específico, el artículo 1106, que establece los requisitos de desempeño, siendo los siguientes. Número 1, ninguna de las partes podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos o hacer cumplir cualquier compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción u operación de una inversión, de un inversionista de una parte o de un país no parte en su territorio para, inciso A, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. El punto 3 del mismo artículo también señala: ninguna de las partes podrá condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo la misma en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de un país, parte o no parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos. A, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional. De la combinación de ambas hipótesis, comprobamos que la propuesta contenida es solo una simulación que no incentivará de manera directa y con el grado que se requiere el estímulo en la comercialización, producción y venta de productos o servicios de origen nacional, por lo que se reitera que esta disposición legal no tiene aplicación en los contratos con las empresas extranjeras. Es una norma que nace siendo letra muerta. No obstante, que durante los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos no se otorga la preferencia y beneficio de los mexicanos durante la fase de comercialización de productos refinados, como lo son las gasolinas, vemos con preocupación plasmada en la ley la continuidad de un incremento gradual de sus precios. En la iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal en materia de hidrocarburos se establecía que los precios máximos al público de las gasolinas Magna, Premium y Diesel sería, durante el año 2014, de 9 centavos para la primera y 11 centavos para las últimas dos,
Dicho aumento se establecía de manera mensual y fija, pero en el presente proyecto de dictamen se modifica. Podemos leer el artículo 16º transitorio, eliminando en su redacción la palabra máximo y estableciéndose que el precio al público de las gasolinas se determinará de forma mensual con el procedimiento ya establecido por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sin establecer los aumentos correspondientes, los cuales ya se encontraban predeterminados en el proyecto inicial presentado por el Ejecutivo. En este sentido, queda nuevamente a criterio y discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la determinación de los incrementos en los precios de las gasolinas, esta vez sin parámetro alguno de medición, y coloca nuevamente a los mexicanos en una situación de incertidumbre en torno a cuáles serán los incrementos de dichos combustibles tan necesarios para la vida cotidiana. Existe también un factor que se ha visto seriamente afectado en las últimas décadas, especialmente desde la entrada en vigor de los gasolinazos. Se habla del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos, quienes a pesar de su esfuerzo diario, cada día y gracias a las políticas del gobierno mexicano, ven más y más disminuida su capacidad para adquirir los productos de la canasta básica, los cuales mes con mes y gracias a los incrementos de las gasolinas aumentan sus precios, volviéndose algunos de ellos casi inalcanzables. Lo anterior queda demostrado en un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México, denominado México, Fábrica de Pobres. Cae el 77.79% el poder adquisitivo, en el cual se determinó que los salarios en México, a partir de mediados de la década de los 80s y hasta la fecha, han acumulado una pérdida de más del 77% de su valor. Incluso, ya durante el actual gobierno, el salario del obrero mexicano ya acumula un 4% más de pérdida, lo anterior como consecuencia del aumento de la canasta básica recomendable, lo cual está intrínsecamente relacionado, por supuesto, con los aumentos en los precios de los combustibles. Por lo anterior, es indiscutible que los incrementos a los precios de los combustibles tienen que parar. El gobierno mexicano está obligado a buscar nuevas formas para obtener ingresos, que no sea a costa de los mexicanos, ya que de continuar con esta política de ingresos, aunado a la entrega del petróleo a las empresas extranjeras, el poder adquisitivo del trabajador mexicano seguirá en total detrimento. De igual forma, el presente proyecto de dictamen hace a un lado lo que incluso ya establecía la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en relación a los plazos para permitir la comercialización e importación de gasolinas en México, que de acuerdo a los argumentos promotores de la reforma energética y del supuesto fortalecimiento de Pemex, servirían para permitir a las empresas productivas del Estado prepararse técnica y tecnológicamente para competir con las grandes transnacionales. Ahora, y a juicio del secretario técnico de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, primera, se modifica en el presente proyecto de dictamen que faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica a autorizar la entrada anticipada a las empresas extranjeras en la comercialización e importación de combustible, lo cual está estratégicamente planeado, atendiendo las circunstancias de desigualdad en las que la presente reforma sitúa a Pemex, poniéndolo a merced de las grandes transnacionales, para que en un lapso de algunos años esta empresa de gran tradición y muestra de la capacidad mexicana simplemente se extinga, llevándose consigo miles de empleos mexicanos. Finalmente, compañeras, compañeros legisladores, y esto derivado de la participación ayer de mi compañero y amigo el senador Oscar Román, él hacía referencia a un asunto que tiene que ver con multas. Sin embargo, hay que clarificar muy bien, hay una separación, y voy a tocar el tema por lo relevante del asunto. El artículo 10 del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Hidrocarburos establece como causa de revocación de asignaciones la remisión de información o reportes falsos o incompletos, o simplemente los oculte en más de una ocasión de manera injustificada. De igual manera, el artículo 20 de la citada ley instaura como supuesto de rescisión administrativa de los contratos la misma hipótesis, lo que se traduce en una redacción incoherente, ya que la emisión de un reporte falso jamás podrá ser justificada. De lo anterior, nos preguntamos, ¿a qué se refiere en más de una ocasión? ¿Será acaso después de 2, 3, 4, las veces que sean necesarias antes de revocar algún contrato o rescindirlo? Lo anterior es un problema serio, ya que remitir información o reportes falsos de la producción o costos de los hidrocarburos y sus derivados
transgrede la soberanía energética, ya que se podrá estar en el supuesto de un robo de los hidrocarburos que, como se afirma en la ley que discutimos, son propiedad de la nación y por ende del pueblo de México. Si bien es cierto que el proyecto de dictamen por el que se expide la ley de hidrocarburos, y aquí es la participación que hubo ayer de parte del compañero senador, contempla un capítulo de sanciones de carácter económico a signatarios y contratistas que cometan alguna conducta catalogada como infracción, de acuerdo a la fracción tercera, inciso C, del artículo 86, ayer citado, del proyecto de dictamen de la ley de hidrocarburos. En el caso particular, equivale a una multa de entre 7.500 a 150.000 veces el importe del salario mínimo vigente. Por lo que si hacemos la operación correspondiente, estamos hablando de una posible multa que puede variar de entre 500,000 pesos hasta poco más de 10 millones de pesos. Monto simbólico comparado con las ganancias que obtendrá la empresa extranjera con la continuidad de los proyectos respecto al contrato o asignación para la extracción y explotación suscrito con el Estado mexicano. Aquí hay que diferenciar, porque en el punto que yo toco, del artículo 10 y del 20, habla de las causales para rescisión, y en este estamos hablando de infracciones, que tampoco se justifica, porque si no caeríamos en el supuesto de lo que estamos siendo testigos todos con el caso de sonografía, donde después de haberse dado a conocer un desfalco multimillonario, con el pago de 30 millones, 35 millones, se le da la libertad a quien puede venir y robarse cientos o miles de millones de pesos. Justamente por eso es, de dólares, perdón, es cierto, de dólares, me corrigen adecuadamente. Esto es muy grave, porque ese es el tema de infracciones, y en el caso de la rescisión de un contrato estamos hablando de falsear información, pero solamente lo van a rescindir en el caso de que sea en más de una ocasión. Yo creo que es algo serio y que definitivamente debe de ser muy revisado. Señoras y señores, mediante los temas expuestos se acredita que a las y los mexicanos solo se nos pretende vender una reforma energética bajo la modalidad de un producto milagro, porque hasta que conocemos su alcance nos damos cuenta que la intención del oferente era el engaño, el timo, el abuso, pensando que aún el pueblo de México es ingenuo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.